Buenas tardes para todos los jóvenes estudiantes del primer ciclo del PEM en Educación Física. Me da un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. En esta tarde el tema que vamos a desarrollar se titula Impuestos sobre la renta, régimen sobre utilidades. El curso obviamente es Proceso Económico 1 y vamos a iniciar. Nota número 1 dice: en la clase de la presente semana desarrollaré el tema Impuestos sobre la renta, régimen sobre utilidades. Y para ello tomaré como base la clase de la semana pasada. Y haré referencia acerca de algunas diferencias localizadas en los dos regímenes. En este caso, jóvenes, el impuesto sobre la renta tiene dos formas de pago, o como dice acá, dos tipos de regímenes. Entonces, el impuesto sobre la renta, al igual que el IVA, si se recuerdan, hay dos tipos de regímenes. Está el pequeño contribuyente y está el contribuyente general. El impuesto sobre la renta que menciona nuestro documento también tiene dos tipos de regímenes. Está un régimen que se llama régimen sobre ingresos y está el otro régimen que se llama régimen sobre utilidades. Pues en esta clase lo que voy a hacer es hacer algunas diferencias o ciertas diferencias en relación a los dos tipos de regímenes que nos ofrece el gobierno, por ponerlo de esa forma, ¿verdad? Nota 2. Considerando la tarea de la presente semana, o sea, aquí ya estoy dando las instrucciones de la tarea de esta semana. Dice, considerando la tarea de la presente semana, la cual consiste en detectar diferencias en relación al impuesto sobre la renta así, lo que les expliqué hace un momento. El impuesto sobre la renta, régimen sobre ingresos, versus el impuesto sobre la renta, régimen sobre utilidades. A su trabajito le pueden escribir diferencias entre el ISR régimen sobre ingresos versus el ISR régimen sobre utilidades, ¿verdad? O si no, únicamente escriban diferencias en regímenes del impuesto sobre la renta. Lo que se le pide en este caso, jóvenes, es atender el presente recurso. Y obviamente pongan la atención al video que estoy realizando en este momento. Y en una o en dos páginas, usted considera, de Word, escriba las diferencias que usted detecte en relación al impuesto sobre la renta. Dichas diferencias usted deberá alojarlas al aula virtual como fecha límite el día sábado 6 de junio a las 23:59 horas. Iniciemos. El impuesto sobre la renta. Los impuestos directos pueden ser directamente proporcionales o progresivamente proporcionales a los ingresos de las personas. En el caso del impuesto sobre la renta, el impuesto aplicado al ingreso no es siempre igual, sino que va en aumento a medida que el ingreso imponible aumenta. ¿Qué es el ingreso imponible? Eso ya lo platicamos. Dice que es igual al ingreso bruto, deduciendo principalmente los gastos necesarios para producir renta. Se recuerdan de la semana pasada, yo les hablé sobre esta nota aclaratoria que dijimos de que la renta en impuestos no significa alquileres de inmuebles, sino renta en impuestos significa ganancia. Nota aclaratoria 2. Según el impuesto sobre la renta existen dos regímenes divididos de la siguiente manera. Régimen sobre ingresos, visto la semana pasada. Y régimen sobre utilidades, que es la clase que vamos a desarrollar o estamos desarrollando en la presente semana. Nota aclaratoria 3. Estos dos regímenes están bien marcados por algunas diferencias, las cuales estudiaremos de la siguiente manera. Por ejemplo, hablemos del periodo de imposición. Fíjense que para los contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta, estos tienen dos opciones de pago. Pagar mensualmente su impuesto sobre la renta y pagar trimestralmente su impuesto sobre la renta. Entonces, ¿quién de los dos regímenes paga mensualmente su impuesto sobre la renta? Pongan atención, escríbanlo. Es el régimen sobre ingresos. Y el que paga trimestralmente su impuesto sobre la renta se le llama
régimen sobre utilidades, ¿ya? Entonces ahí estaría la primera diferencia que ustedes pueden utilizar o escribir en su trabajo. Pueden anotar ahí el periodo de imposición, pueden anotar ahí periodo de imposición. Y luego pueden agregar ahí régimen sobre ingresos, paga mensualmente su impuesto sobre la renta. Régimen sobre utilidades, paga trimestralmente su impuesto sobre la renta. Y ahí ya tienen la diferencia, ¿verdad? Los contribuyentes, y aquí hago la aclaración, dice: los contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta de forma mensual están inscritos en el régimen denominado régimen sobre ingresos. Los contribuyentes que pagan impuestos sobre la renta de forma trimestral están inscritos en el régimen denominado régimen sobre utilidades. Muy bien. El otro tema sería, o el otro subtema, la tasa del impuesto. Bueno, el régimen sobre ingresos maneja las siguientes tasas de impuestos sobre la renta mensual. Jóvenes, y lo remarco ahí, dice: el régimen sobre ingresos maneja las siguientes tasas de impuestos sobre la renta mensual. Los que están inscritos en el régimen sobre ingresos. Rango de renta imponible mensual de 0.01 a 30.000, un tipo impositivo del 5% sobre la renta imponible. Rango de renta imponible mensual de 30.001 en adelante se aplica un importe fijo de 1.500 y un 7% sobre el excedente de 30.000. Muy bien. Ahora, de hecho eso lo vimos la semana pasada, hicimos unos ejemplos. El régimen sobre utilidades, este es el otro régimen sobre utilidades. Maneja, no se van a confundir, régimen sobre ingresos versus régimen sobre utilidades. Maneja la siguiente tasa de impuestos sobre la renta trimestral. Se suman las ventas de 3 meses consecutivos y al total se le calcula un 2% de impuestos sobre la renta trimestral. Régimen sobre ingresos, se le calcula un 5% de 0.01 a 30.000. Y cuando ya excede los 30.000 se le aplica un 7% al excedente de 30.000 y luego un importe fijo de 1.500. Mientras que en el que está en el régimen sobre utilidades únicamente se le calcula el 2% sobre sus ventas de los 3 meses consecutivos del año. Muy bien. Siguiente subtema, periodo de liquidación. En el régimen sobre ingresos, jóvenes, el periodo de liquidación es mensual, mientras que en el régimen sobre utilidades el periodo de liquidación es trimestral, así de simple. Siguiente dato, declaración anual del impuesto sobre la renta. Muy bien, en el régimen sobre ingresos, jóvenes, se presenta una declaración anual informativa del impuesto sobre la renta, cuyo porcentaje es del 0% de impuesto sobre la renta. Tomemos en cuenta eso. El régimen sobre ingresos paga 0% de impuestos sobre la renta, mientras que en el régimen sobre utilidades se presenta una declaración anual cuyo porcentaje es del 25% sobre la ganancia del ejercicio contable, ¿ya? Entonces, la diferencia sería régimen sobre ingresos, 0% de impuestos sobre la renta anual. Régimen sobre utilidades, 25% sobre la ganancia de un ejercicio contable. Por decirles así, una persona o una empresa obtuvo 100.000 quetzales de ganancia. Entonces, sobre esos 100.000 quetzales le va a calcular un 25% y su impuesto sobre la renta sería de 25.000 quetzales. Tipo de leyenda obligatoria a adherir en las facturas de venta de los distintos regímenes. Por ejemplo, las facturas de los contribuyentes inscritos en el régimen sobre ingresos se les debe adherir la leyenda sujeto a retención definitiva. Eso se adhiere, jóvenes, en las facturas del régimen sobre ingresos. Y las facturas de los contribuyentes inscritos en el régimen sobre utilidades se le debe adherir la leyenda sujeto a pagos trimestrales. ¿Algunos de ustedes tienen alguna empresa? Están inscritos como contribuyente normal, pagan impuestos sobre la renta. Una forma fácil de detectar si hacen pagos trimestrales es que obviamente en alguna parte de la factura dice sujeto a pagos trimestrales. Si lo que hace son pagos mensuales de impuestos sobre la renta, en algún lugar de la factura le va a aparecer la leyenda que dice
sujeto a retención definitiva. Esa sería la diferencia. Conclusión. En el curso de proceso económico es de suma importancia conocer algunos conceptos en cuanto a impuestos. Se refiere por la importancia de los mismos en el ámbito económico. De hecho, justamente lo que les platicé hace un momentito. Nuestras familias tienen empresas y nosotros no podemos, o nosotros mismos podemos tener una empresa y no podemos desconocer todo esto que en su momento se convierte en parte muy importante de la empresa. Lo que les explicaba, creo que la vez pasada, era precisamente eso de decir que hay empresas que terminan incluso quebrando porque el propietario no sabía nada de impuestos y bueno, le pagaba a un contador y el contador hizo cosas que no tenía que hacer y terminó en la quiebra. Entonces, es bien conveniente, jóvenes, que en economía nosotros conozcamos estos temitas que son de mucha importancia, porque en su momento incluso hasta podríamos asesorar incluso a alguien, ¿verdad? Entonces, o nosotros mismos cuando vamos a inscribirnos, nosotros ya sabemos de qué se trata cuando nos hablan del asunto del impuesto sobre la renta, por ejemplo, que es el tema que estamos platicando. Muchas gracias, jóvenes, por su atención y que Dios los bendiga bastante, y gracias por el esfuerzo también que están realizando en todos estos procesos. Yo creo, jóvenes, de que ustedes son de los grupos que han estado ahí al pendiente de estos procesos, y para los que están un poquito desanimados o qué sé yo, incluso por los mismos problemas que estamos viviendo, yo los animo, ¿verdad? Los animo a seguir adelante, y el semestre ya va terminando. Jóvenes, termina un semestre, pero no la carrera. La carrera aún falta mucho. Entonces, hay que seguir estudiando, hay que inscribirnos al segundo semestre y a obtener nuestros triunfos deseados. Que Dios los bendiga mucho y gracias por su atención.